Dios les bendiga, es un placer saludarles, estar iniciando este proyecto educativo. Vamos a dar un pequeño recuento de lo que vimos en la sesión anterior como parte de la bienvenida que tuvimos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, así que recordamos que el tema inicial se definía de esta manera. No se trata de cuánto conoce, sino más bien se trata de cuánto usted crece. Vamos a revisar unos pocos elementos en estos minutos de lo que nos referimos. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, Pablo le comenta a esa iglesia esta condición. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lamentablemente para algunos el conocimiento y la doctrina empiezan y terminan en ellos mismos. Nosotros debemos de entender por qué quiero aprender, cuál es mi deseo por adquirir conocimiento. La Biblia es muy importante, es muy clara en declararnos que debemos adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Lo vemos en el libro de Proverbios, pero aparte de saber que necesitamos conocer, de adquirir sabiduría, es sumamente importante también contestarnos para qué quiero ese conocimiento. Vemos en la imagen que aparece en su pantalla la alusión al pasaje de Jesús y la mujer pecadora en el capítulo 8 del libro de Juan. Maestro, le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús les responde, el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la piedra primero sobre ella. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver dos aspectos ahí. Número uno, ¿cuál es la intención de, de los, de los religiosos? ¿Cuál es la intención de ellos? Y por un lado, al querer juzgar a esa mujer, y qué tanta capacidad moral tienen ellos para juzgar sin ser juzgados. Entendiendo esto, podemos comprender algo. La medida definitiva para su vida como creyente no es cuánto sabe, sino cuánto crece. El propósito principal de este proyecto educativo no solamente es la información, ni tampoco una simple inspiración, sino más bien el propósito es la transformación interior, la transformación de su corazón, que usted y yo progresivamente lleguemos a ser a la imagen de nuestro Señor, de quien nos llamó. Es la transformación, no la información solamente, ni la inspiración, sino el primer propósito es la transformación. ¿Qué significa ser transformados? Llegar a ser como Él es, como Cristo es. Por eso Pablo, en capítulos 4, versículo 13 al versículo 16 de la carta a los Efesios, Pablo habla de los objetivos de su ministerio en la iglesia de Éfeso. Y lo vamos a leer hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Nosotros debemos saber que Dios nos está llamando para parecernos a su Hijo Jesucristo. El fundamento principal de un cristiano debe ser parecerse a Cristo. El propósito principal de un cristiano debe ser
cubrir la medida de la plenitud de Cristo. No es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Es algo que progresivamente en Él lo vamos a alcanzar. Debemos madurar y crecer en estatura. Debemos madurar y crecer en estabilidad. Debemos madurar en cómo nos expresamos. Vamos a volver a repetir. Usted tiene esta presentación, póngale una pausa, lea lo que está en la pantalla y va a entender el por qué esta declaración. Debemos madurar y crecer en estatura. ¿Y por qué esta otra declaración? Póngale pausa. Debemos madurar y crecer en estabilidad. Póngale pausa y lea lo que está en la pantalla. Debemos madurar y crecer en cómo nos expresamos. Póngale pausa y lea lo que está en la pantalla. El amor sin verdad puede ser un sentimiento vacío. Con la verdad, pero sin el amor, alguien se podría inflar. Con el amor, pero sin la verdad, alguien podría explotar. Pero la verdad y el amor juntos hacen que el cristiano crezca. Nosotros debemos de llenarnos de la verdad de Dios y debemos de llenarnos del amor a Dios, en Él, guardarnos en Él. Esta pequeña reflexión sirve para recordar lo que vimos en la clase anterior. Un placer saludarles. Estamos para servirles.